Las cifras de hoy son muy elevadas. Para obtener el premio de la paz de la FIFA, señor presidente, ¿qué le diría a quienes afirman que ese premio podría entrar en conflicto con su promesa de atacar a Venezuela? Bueno, creo que el premio de la paz, quiero decir, yo resolví 8 guerras. No sé si lo voy a recibir. No me lo han comunicado oficialmente. He oído hablar de un premio de la paz. Y estoy aquí para representar a nuestro país en un sentido diferente. Pero puedo decirle que sí, que resolví 8 guerras y tenemos una 9ª en camino. Algo que nadie ha hecho antes. Pero realmente quiero salvar vidas. No necesito premios, necesito salvar vidas. Y estamos salvando muchas vidas. He salvado millones y millones de vidas. Y eso es realmente lo que quiero hacer. Y también quiero dirigir un gran país. Y Estados Unidos es ahora mismo el país más atractivo del mundo. Hace un año estaba muerto. Teníamos un país muerto. Y ahora tenemos el país más atractivo del mundo. Oigan, este tipo simplemente no puede estar bien. Recibe un premio de la paz de la FIFA, premio Patito, por cierto, que no existía, pero es el mismo tipo que está amenazando con armar una guerra en Venezuela, tomar millones de vidas venezolanas para robarle su petróleo. Y cuando alguien le pregunta, oiga, pero es que usted acaba de recibir un premio Balín de la FIFA, que hasta donde yo sé la FIFA pues da premios por el fútbol, no por la paz. Pero por otro lado, oiga, pues usted amenaza un día sí y otro también a Venezuela con armar la guerra. Entonces, bueno, ¿estamos o no estamos? ¿De qué se trata precisamente este escenario? Porque esta mañana estaba amenazando con iniciar una guerra en América Latina y ahora es el presidente de la paz, lo que evidentemente nos lleva a que o este tipo es un cínico o tiene demencia senil. Pero Trump se está cayendo a pedazos, lo están sosteniendo con cinta adhesiva, eso nos queda claro. Su salud está colapsando frente a nuestras narices. Por supuesto que puede haber un problema de demencia, también puede haber otro problema de cinismo y los dos a mí me parece que están agravados porque el presidente de los Estados Unidos sigue haciendo este tipo de cosas y nadie habla de lo que me parece que es evidente, que necesita ayuda médica urgente. No lo digo como un tono de burla, no es una exageración, literalmente estamos hablando de un patrón de comportamiento cada vez más evidente. Cada vez hay más señales de su deterioro físico y mental. Vaya, ya ni siquiera se pueden ocultar todas estas cosas con discursos, con las ediciones de los videos, ni con la forma en cómo habla él. No podemos excusarlo diciendo que es que él así es y así ha hablado. No, no es así. Aquí ya no se trata de estilo, no se trata de carácter. Se trata de lo que vemos, amigos, que evidentemente es una condición clínica seria, pues que está avanzando sin freno. Miren, lo más impactante, y con esto quiero arrancar, es que Trump necesita letreros alrededor de él, pues que le recuerden cómo se llama y en dónde está parado, literalmente. Si ustedes son observadores, siempre hay un letrero que le ponen frente a Trump en donde dice cómo se llama y quién es. O sea, presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Siempre lo tiene enfrente y abajo dice en dónde está. Si está comiendo en Mar-a-Lago o si está en la Casa Blanca. Siempre lo tiene a un lado de su plato, en una tarjetita o en su escritorio. ¿Para qué? En una hoja, para que no se le olvide quién es. Y no solamente es eso, amigos. Están apareciendo más señales en los pasillos, en las puertas, en las habitaciones, como si la Casa Blanca estuviera ya rediseñándose para una persona con demencia senil, literalmente para que no se pierda dentro de su casa. En lugar de confiar en su orientación o en su memoria, pues ahora si ustedes se fijan, todo se lo rotulan, todo se lo marcan, desde su nombre hasta dónde está el baño. Y bueno, pues esto, amigos, pues hay que decirlo, usualmente se hace en pacientes que tienen Alzheimer. Si ustedes se fijan o han tenido la oportunidad de visitar algún lugar para pacientes que son tratados con esta enfermedad de Alzheimer, por cierto, misma enfermedad de la que murió su padre, de Donald Trump, misma enfermedad que padece su hermana. Bueno, en este tipo de padecimientos, los salones en donde hay gente con Alzheimer, pues siempre tienen placas, las oficinas tienen letras en donde te dicen dónde está el baño, dónde está el comedor, qué es un plato, qué es una cuchara, porque es algo de
que va aumentando con el deterioro cognitivo. Y ahora son los mismos patrones que vemos en la Casa Blanca que en realidad están ahí pues para orientarlo. Y eso no es un descuido, amigos, es un síntoma. Y si piensan que estamos exagerando, yo creo que hay muchísimos datos para respaldarlo. Les decía yo el otro día que el papá de Donald Trump, que se llamaba Fred Trump, bueno, a él lo diagnosticaron con Alzheimer por allá de los años 90. Ya cuando su caso pues estaba avanzado, pues se dieron cuenta que algo no estaba bien, terminan yendo al hospital y bueno, pues le diagnostican esto, ¿no? Decía que iba a trabajar a la oficina suya, en realidad firmaba papeles en blanco, tenía un teléfono en donde solo le podía marcar a su secretaria, ese teléfono no servía para marcarle a nadie más, pero en realidad él ya no trabajaba, él ya no estaba a cargo de nada, solamente por su problema de demencia le habían montado una oficina falsa con una secretaria falsa y él en su mente estaba a cargo de toda la empresa, pero realmente pues era una ilusión porque pues el señor ya no estaba lúcido, le pasaban papeles a firmar, pero literalmente eran hojas en blanco, hablaba imaginariamente con gente por teléfono. Bueno, eso, amigos, fue exactamente diagnosticado a la edad que tenía actualmente hoy el presidente de los Estados Unidos, su hijo Donald Trump. O sea, lo que estamos viendo, amigos, podría ser pues la repetición del mismo patrón, que es el Alzheimer, que es una enfermedad genética, y a la familia Trump, pues que tiene antecedentes de sobra. Les decía de su papá, su sobrino, que se llamaba igual Fred Trump III, que ha dicho abiertamente que es una preocupación en su árbol genealógico. Entonces, si conectamos los puntos, vemos que las señales están ahí, no se necesita ser médico para verlas, pero además hay videos que aparecen por todos lados donde el presidente ya no puede caminar derecho, necesita apoyarse de otros personajes que vayan ahí a un lado, líderes mundiales, etcétera, porque si no camina como en zigzag. Y no estamos hablando de una caminata larga, les estoy diciendo unos cuantos pasitos. Y él se pierde. Justo, por cierto, de lo que él se quejaba de Joe Biden. ¿Se acuerdan? Que parecía perdido, pues que se confundía, desorientado, desconectado. Bueno, el caso más comentado fue cuando el primer ministro japonés recientemente tuvo que acompañarlo casi del brazo para que no se cayera. No se olviden que cuando estuvo también con Putin en Alaska, lo vieron todos, no podía avanzar en línea recta, ya ni siquiera vaya es que tenga un mal día, es que esto es un patrón. El otro día mostrábamos un video de cómo se quedó literalmente dormido así en la Casa Blanca, ¿no? Una y otra vez y no tenían cómo despertarlo. Les decía el caso de su papá Fred Trump, en donde el señor tenía una demencia tan avanzada, pues que tuvieron que inventarle al señor para darle la razón, porque el señor insistía por su estado de demencia que él iba a trabajar. Se ponía muy violento si le llevaban la contraria. Dirigía una gran empresa, entonces su secretaria contratada para llevarle la corriente y le tenía que llevar estos documentos porque si no se ponía violento. Oigan, y por eso arranqué con este video. ¿No les parece a ustedes que estamos hablando de la misma situación? Hoy le inventan una medalla de la paz a Trump para que no se ponga violento. Literalmente. Y no solo eso, se la dan en un evento armado que, por cierto, era de la FIFA, pero bueno, ya dénsela porque si no se pone agresivo el señor. Muy similar al caso de su padre Fred Trump. Y ojo, no es algo que nosotros supongamos. Médicos que han revisado las imágenes, pero además estas escenas, por la mañana, a ver, amigos, por sentido común, si yo sé que me van a dar un premio de la paz en la tarde, no voy a amenazar con guerra en la mañana. El señor sabía que en la tarde le iban a dar esta medalla de chocolate y por la mañana estaba posteando en Truth Social que iba a invadir Venezuela y que pronto iba a iniciar el ataque y la guerra en Venezuela. Es decir, se está inventando una narrativa y se está inventando medallas y se está contradiciendo él solo porque evidentemente algo está mal. Si ustedes se fijan, es la tercera vez en lo que va del año que vuelve a acabar en el hospital Donald Trump por estas resonancias magnéticas que él dice que son medidas preventivas. A ver, no existe tal cosa. Con el tema de las resonancias magnéticas, amigos, uno no puede decir que es preventivo. Este tipo de cosas se hacen cuando realmente hay un problema agravado
porque requiere y merece un riesgo para la salud también hacerte estas cosas. No te puedes hacer un MRI cada 3 meses. Mis amigos que son doctores lo saben, porque para hacerlo, pues el impacto a la salud y el líquido que les inyectan, pues tiene un costo. Por cierto, aparte del costo, que no me refiero económico, médico, ya se filtró que Trump está también tomando medicamentos relacionados con la demencia. Una droga muy específica que se llama Lembi, que se le prescribe a personas, se les administra para el tratamiento con Alzheimer. Y bueno, pues ahora se le ve precisamente a Donald Trump, si ustedes se acuerdan, como si estuviera recibiendo sueros por la mano, moretoneada muy frecuentemente, su nivel de cansancio, que se queda ya dormido en las reuniones públicas, la hinchazón, no nada más en la mano, en los pies, la falta de coherencia en su discurso. Ahora yo creo que todo empieza a tener más sentido. Por la mañana amenaza a Venezuela con la guerra, por la tarde se autoda una medalla de la paz. Pues es que es una enfermedad neurodegenerativa. Y luego está el tema de la desinhibición. Acuérdense cuando le gritó Piggy a una reportera, que se le vio bastante agresivo, no nada más por el tema del insulto, que ya es gravísimo, sino porque es un señor que pierde la cordura y los estribos cuando se le contradice, se pone violento, que eso es un indicador, según muchos analistas, característico de quien está perdiendo el control frontal del cerebro. La desinhibición, que no solamente es hablar sin pensar, muy característico de Trump, pero también pues es ver todo este deterioro cognitivo, que son señales conjuntas pues que nos hablan de lo que estamos viendo, ¿no? Muy similar a lo que él se quejaba, por cierto, con el caso de Joe Biden, nada más que pues ahora estamos viendo que a diferencia de Trump, Biden pues tenía 82 años, caminaba más despacio, hablaba muy pausado, tenía tartamudez, se le acentuaba muchísimo, aunado a estos problemas de la edad, pero con Trump el problema es que él tiene estos antecedentes genéticos de Alzheimer. Entonces, ya estamos viendo una señal de pérdida cognitiva severa y un presidente pues que simplemente ya no está de acuerdo. El tema de la FIFA, pues la FIFA le da este premio de la paz ficticio nomás para que él se sintiera que se ganó algo. Pues ¿qué me voy a ganar? Entonces tienes que darle alguito al señor, porque si no, repito, así como le daban a su papá Fred Trump estos papeles en blanco, pues así le tienen que dar al señor Donald Trump lo mismo. Hay un paralelismo brutal, pero también es una puesta en escena, así como esa oficina falsa, para que Trump siga creyendo que está al mando cuando en realidad ya no lo está. Y no nada más es por tocar el premio de la FIFA, porque yo creo que habría que cuestionarle primero a la FIFA por qué da premios de la paz. Hasta donde yo sé no la gira de eso, pero también por qué está el presidente del fútbol mundial pegado a Trump cada 2 semanas. Oigan, como si fueran mejores amigos. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la diplomacia internacional? No tiene nada que ver. Pero eso no importa si se trata de construir una fantasía para un presidente pues, que vive en una realidad paralela. Le dan un premio, lo graban diciendo que va a cambiarle el nombre al fútbol americano y él sonríe como si de verdad estuviera cambiando el mundo, pero en realidad él no se da cuenta en su realidad que está en un evento de fútbol y no está dirigiendo un tablero de la democracia internacional ni de la diplomacia. Y bueno, pues mientras él sigue sacando estos comunicados, el paralelismo, repito, pues es peligrosamente preocupante. Muchas gracias a mis amigos que me están viendo aquí en el chat y que están comentando. Dice Cero Drenaje: para alabar o halagar a un loco es locura, ¿no? Definitivamente es un tema de locura. Dice mi amigo Carlos: el problema es que es el tipo más peligroso del planeta porque tiene el botón rojo. Exactamente. ¿No les parece extraño, dice nuestro amigo, que el anterior le pasó lo mismo, demencia? Suerte puede ser, imaginemos que tenga 50 años y buena salud, que también, bueno, pues más que sonarnos extraño, que sí lo es, la otra pregunta es, oigan, de tanta gente que vive en Estados Unidos, ¿solamente pueden tener presidentes octogenarios? A mí me parece que yo respeto mucho la edad de cada quien, pero uno tiene que entender que el nivel físico y
psicológico, el nivel intelectual, la actividad, la demandante cantidad de energía que requiere el cargo de ser presidente de los Estados Unidos, pues no es para un octogenario que no goza de su mejor estado de salud y que encima se la pasa comiendo en el McDonald's, ahí pues, que prácticamente le montaron una cocina del McDonald's en la Casa Blanca. Vean ustedes eso, ¿no? En fin, así las cosas en el mundo de Donald Trump, amigos. Chavo, no puedes hacer eso. Es un asalto y te voy a disparar. Chavo, hey, suelta eso, bájalo. Bájalo, hey. No, es un asalto, bájalo, te puedo disparar. Bájalo, es un asalto. Bájalo, baja eso. No, te voy a disparar. Bájate, chavo. Bájate. Chavo. ¡Suelta eso! ¿Estás oyendo? ¡Suelta eso! ¡Hey! Get to the other side. Por supuesto que en un momento les voy a decir cuál fue el desenlace de este video, pero antes déjenme decirles dónde fue, qué pasó, porque muchos en el chat seguramente van a decir que el amigo inmigrante que estaba haciendo, bueno, en Estados Unidos y en Canadá se le llama, la comunidad hispana los conocemos como ruferos, lo que hacen es roofing, o sea, cambiar el techo de las casas, la cubierta de los techos. Es un trabajo que no cualquiera quiere hacer, sobre todo porque es muy peligroso y hay que estar a pues, alturas
considerables, sobre todo cuando apenas se está construyendo el techo. Si ustedes se fijan, por cierto, los agentes de ICE no se acercaron mucho a la orilla, a diferencia de los ruferos, de lejitos, porque les daba miedo, un mal paso. Pero estaba yo viendo algunos de los comentarios de nuestros amigos. Dice nuestra amiga Maite, que los voy a poner por aquí su comentario, porque tiene toda la razón en lo que dice, por quien comente que esto no se hace, que al final son agentes de ICE. Y es verdad, yo no voy a alentar este tipo de acciones porque son demasiado peligrosas, pero también hay que decir las cosas conforme a la ley. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, la propiedad privada es sagrada. Y la única manera en la que cualquier persona, y cuando digo cualquiera es cualquiera, puede ingresar a mi propiedad es si tiene una orden judicial, un warrant. Si no lo tiene, no puede ingresar. Y como dice nuestra amiga Maite, eso es una invasión. Es una invasión de ICE. Y eso que acabaron de ver no fue una redada, fue, y hay que decirlo, no fue un operativo de seguridad, fue una invasión, las cosas como son. ICE entró con armas largas. El amigo que estaba haciendo roofing llegó a hacer un trabajo con la autorización de la dueña. Esa no fue una invasión. Los otros llegaron como terroristas, con armas cubiertas, con rostros cubiertos, con armas largas, con pasamontañas. Llegaron con sus chalecos antibalas, como si fueran a la guerra, muy valientes a deportar a inmigrantes trabajadores, mientras los verdaderos criminales andan sueltos, irrumpiendo en propiedad privada, como si fuera la nueva Gestapo de Donald Trump. Esa residencia que ustedes vieron fue en Kenner, en Luisiana. Cruzaron el cerco de una propiedad privada sin una orden judicial. Eso es un delito. Tampoco tenían el permiso del dueño para hacer eso, No respetaron absolutamente nada. Detuvieron la obra de un techo de una casa familiar. Le apuntaron con rifles a los trabajadores que estaban literalmente a varios metros de altura. Eso es sumamente peligroso y no tenían autoridad legal para hacerlos. Si ustedes se fijan, porque obviamente esto duró bastante, les gritaron, los bajaron como si fueran delincuentes peligrosos, como si estuvieran cometiendo algún delito. No les importó que los contratistas confirmaran incluso pues que eran trabajadores, que déjenme decirles algo. ¿Saben qué? Para sorpresa de todos, todos tenían visas válidas. Ni siquiera había un solo inmigrante indocumentado ahí. ¿Y qué hizo ICE? Cerró todo, canceló la obra, casi mata a un rufero, se llevó a 2 personas, obligó a todos los demás a parar la construcción, dejaron un hueco en el techo. En estas temporadas, amigos, donde el invierno ya está, y si te dejan un hueco en el techo y se viene la nieve, imagínate. Bueno, no es el caso de la zona donde sucedió, pero con este cambio climático uno nunca sabe. Al final del día, las lluvias sí que afectan y la dueña de la casa no estaba, se entera por teléfono de lo que pasó. Las llamadas pues empiezan a llegar y cuando ella va corriendo a su casa, ve las patrullas, ve los camiones blindados, imagínense, una cuadrilla de agentes federales, o sea, parecía que su casa estaba en Afganistán en las épocas de la intervención estadounidense. Y entonces, ¿cuál fue el error de la señora? Intentar hacer una remodelación, contratar trabajadores que además tenían papeles, todos. O sea, no hay excusa para lo que vimos. Y de repente, pues su casa se convirtió en una zona de cerco militar. Una verdadera locura, Esta es la Gestapo de Donald Trump. Todo quedó documentado en video, afortunadamente, porque si no, son tan machitos que lo niegan. En pleno 2025, amigos, aún con ese video, no hay consecuencias. Pero lo que sí queda es el miedo. Ahora tienes miedo, ahora la gente debe tener miedo en Estados Unidos, caramba, hasta de reparar su techo, porque a pesar de que todos eran inmigrantes documentados, con documentos, también había estadounidenses, pues les da igual. Es delito trabajar en los Estados Unidos. No es delito drogarse, no es delito la ciudad de zombies, no es delito mendigar en la calle, no es delito al parecer robar o no es prioridad porque a esos no los casan.
Es delito trabajar. Y ahora, claro, la gente tiene miedo de abrir la puerta de su casa. No estamos exagerando, ¿eh? Eso es exactamente lo que vimos, un despliegue militar contra trabajadores con papeles. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque esto no va de controlar fronteras ni de detener criminales. Esto, amigos, va de sembrar terror, va de intimidar, va de mostrar poder. Y es que ICE ya no actúa como una agencia de migración. ICE está actuando como una fuerza paramilitar. Y el mensaje que está mandando es clarísimo. Nadie está a salvo en los Estados Unidos. Nadie, ¿eh? El otro día llegaba por aquí un tal González. Dios bendiga a Donald Trump. Le digo, hermano, con ese apellido, mejor ni digas cómo te llamas si vives en Estados Unidos, porque por menos que eso, a ciudadanos estadounidenses que no se apellidan González, vean ustedes nada más. Bueno, ahora se los voy a presentar. Déjenme darles contexto, pero esto ya lo habíamos hablado. Porque antes déjenme decirles, ni aunque tengas papeles, ¿eh? Así que todos esos hermanos hispanos que llegaron en su mayoría ilegalmente a los Estados Unidos, y ahí sí lo voy a decir como es, no me gusta usar la palabra ilegal, pero para ese sector en específico sí lo voy a usar, llegaron ilegalmente a los Estados Unidos, agarraron papeles y al otro día, puta, ya son más MAGA que Donald Trump. Viva Donald Trump, Dios bendiga a Donald Trump, que deporten a todos los inmigrantes y se les olvida cómo llegaron ellos. Creen que porque ya tienen papeles, pues ya son de otra clase social, hasta que se encuentran a uno de estos locos de ICE. Y hay que dejarlo bien claro, amigos, si tienes documentos, eso no te va a salvar de esta locura, ¿eh? Aunque estés trabajando legalmente, aunque seas ciudadano, aunque tus papás y tus ancestros sean ciudadanos estadounidenses, ahí ya no distingue. Ahí se entra, apunta y hace un verdadero drama. Estos ya no son incidentes aislados. Les mostraba yo hace poco esto que pasó en Florida, que como estos son patrones, el caso de la doctora, porque ahora tenemos más datos. Imagínense, una doctora estadounidense en Florida que iba camino al hospital. O sea, no estamos hablando de un amigo que hace roofing, que ya agarró papeles, que se está ganando la vida honestamente, que deberían de ser las mismas condiciones, ¿eh? No debería de haber diferencias. Pero para los MAGA que vienen aquí a defender, pues ¿cómo les va esto? Una doctora más estadounidense que Donald Trump, que iba camino al hospital y de pronto adivinen que fue detenida por ICE sin ninguna razón. La arrestan, la sacan de su coche como si fuera un criminal, la tiran al piso y ella grita, soy ciudadana, ayúdenme. Nadie la ayudó. Y después, cuando se comprobó que, era ciudadana estadounidense, pues evidentemente, digo, amigos, juzguen ustedes si hay, incluso esto ya no se trata ni siquiera de perfiles raciales de los que acostumbráis, de que sí, que porque te ven moreno, que porque si tienes un acento raro. Esto ya es la Gestapo. Y es una locura. Díganme ustedes siquiera si hay un perfil racial aquí. Vean si no es represión pura.
Qué horror, ¿no? Qué tristeza ver en la locura en la que se ha convertido Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. ¿Dónde quedó el puro recuerdo del sueño americano, de la tierra en donde podías llegar a superarte, a salir adelante? ¿Dónde quedó ese país donde cualquiera podía tener el derecho, pues, no nada más a ser ciudadano estadounidense, sino a vivir en libertad, a encontrar un lugar seguro? Ahora es un estado de represión. Qué verdadera locura, ¿eh? Fíjense que ayer estuvimos por Polanco y nos asombró la cantidad de gente que habla inglés. Yo ya les había dicho que la gentrificación es un problema, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es caminar. De verdad, en algún punto sentí que seguía en Canadá. De verdad, es increíble la cantidad de gente, sobre todo en su mayoría estadounidenses, que han venido a vivir a México. ¿Saben qué? No los juzgo y no los culpo. Bienvenidos a México. Aquí se van a encontrar con un país libre, en donde se respeta tu libertad de expresión, donde no te vas a encontrar con una Gestapo como la de Donald Trump. El único favorcito que les pediría, no a mis hermanos estadounidenses que quieran venir a México, sino a mis hermanos legisladores mexicanos, pues que ya vayan cambiando, por favor, y eso urge, la legislación mexicana para que se integren y paguen impuestos como el resto de los mexicanos. Es lo único, porque llegan con permisos de turista, de lo mismo que se quejan. Dicen que vienen de turistas, trabajan remoto, a diferencia del resto, no pagan ISR, la gentrificación lo que provoca pues, son estas escaladas de precios, sobre todo en la vivienda, y es un gran problema. Entonces, algo muy bonito sería reformar la legislación mexicana, así como lo ha hecho España y muchos otros lugares del mundo, en donde cualquier persona puede llegar facilísimo con visados de nómada digital, pagar su impuesto sobre la renta y contribuir al sistema. Como verán, hay muchas cosas que faltan y entre más aportemos, pues qué mejor. El dinero nunca sobra y la gente de bien que busca un lugar seguro, pues bienvenidos a casa. Punto aparte de esto, amigos. Después de que soltaron a la doctora, porque evidentemente descubrieron es un decir, pues que no era inmigrante, que era un estadounidense, pues no le estás viendo hasta la bata médica, no le estás viendo el uniforme médico, no estás viendo su credencial. ¿Cómo puede ser un doctor y no tener papeles en los Estados Unidos? No solo necesitas papeles migratorios, necesitas validar y terminar tus estudios médicos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué parte no les quedaba claro? Pero lo que quieren es sembrar terror, porque para el régimen de Trump, si hacen estas cacerías de ciudadanos estadounidenses, aquí vamos a estar hablando de eso. Y mientras hablemos de eso, no vamos a hablar de sus escándalos de corrupción, de lo mal que va la economía, de sus niveles inflacionarios, de los problemas de vivienda, etc. Pero bueno, pues no contaban con nuestra astucia, porque si antes íbamos a hacer 3 en vivos, pues ahora hacemos 8, no pasa nada, hablaremos de todo. Pero también hay que hablar de esto. La soltaron como si nada, ajá. ¿Y las disculpas? ¿Y la reparación? ¿Y haberle puesto la rodilla sobre la cabeza en el suelo? ¿Y la humillación? Nada. Solamente una declaración oficial diciendo que se resistió. ¿Ustedes la vieron resistirse? Lo único que pedía era ayuda, porque la estaban tratando como una criminal, unos terroristas encapuchados a los que Donald Trump llama ICE. Qué conveniente, ¿no? Y luego pues están por supuesto el tema de los trabajadores de la construcción que ustedes vieron de Nueva Orleans, lo que les dije, yo que les iba a comentar cómo terminó esto. ICE llega como un ejército a una zona residencial, que no nada más es el caso de esta zona residencial de Nueva Orleans. Si ustedes se fijan, ya es cuidado a mis hermanos hispanos que me miran desde los Estados Unidos, sobre todo en Nueva Orleans, tengan mucho cuidado porque hay muchos medios estadounidenses, desde el Washington Post hasta muchos otros que están hablando de una operación sistemática que ICE está lanzando específicamente en Nueva Orleans, en zonas residenciales en donde están llegando, cierran calles, les apuntan con rifles, les gritan con órdenes. Digo, ¿qué creen que va a pasar con esas obras en Nueva Orleans?
todo se va a parar en la construcción. La economía local se va a detener. A Trump y a ICE no le importan porque no están ahí para cuidar a nadie. Ellos están ahí para enviar un mensaje de terror, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Y por si esto no fuera suficiente, pues se van contra las víctimas. En Riverside, California, detuvieron también a esta mujer que iba a testificar como víctima de agresión sexual y gente alrededor le gritaron, es una víctima, déjenla ir, va a la corte. Y a los agentes de ICE no les importó. La golpearon, la inmovilizaron, le destruyeron lo poco que le quedaba de dignidad. Es decir, imagínense amigos esto, una mujer abusada que va a la corte y que ahí la está esperando ICE para terminar de destruir lo que le queda de amor propio. Va a pedir justicia y se encuentra con otra injusticia. ¿Qué mensaje tan terrible está mandando este presidente que no nada más es un evasor fiscal, sino también un criminal convicto y que nos queda claro cuál es su posición y lo que piensa de las mujeres? En este caso, sobre todo de las víctimas. Digo, pero si ni siquiera respeta a las víctimas de Epstein, ¿qué nos íbamos a esperar de las víctimas mujeres inmigrantes? Es un sistema, amigos, que debería de proteger a las víctimas, no revictimizarlas, porque otra vez no les importa quién sea. Si les parece sospechoso tu color de piel, tu ropa, tu acento, pues ya está, eres objetivo. Y si crees, repito, que siendo ciudadano, pues ya la libraste, piénsalo 2 veces. Aparte del ejemplo que yo les di de la doctora, otro hombre en Arkansas fue detenido, y aquí les voy a poner muchas otras fuentes sobre esta locura que está pasando en general, pues un hombre en Arkansas fue detenido por una infracción menor de tránsito. La policía resulta que lo detiene, ICE lo recoge, él tenía pasaporte estadounidense, se los mostró su pasaporte. Con todo y eso, ICE lo encierra toda una noche en una celda. Imagínense qué nivel de locura. Hasta el día siguiente, que porque se tuvo que buscar un abogado, pues lo sacaron. Si no, se hubiera quedado. Si no hubiera tenido dinero para un abogado. Vaya, el mismo abogado dijo, no entiendo cómo puede pasar esto en un país libre como los Estados Unidos con bases de datos centralizadas, por supuesto. Porque, a ver, Estados Unidos tiene todo digitalizado. ¿Cómo puede pasar un ciudadano estadounidense una noche entera en una cárcel sin que ellos metan en la computadora, vaya, con su huella digital? ¡Pum! Ahí te va a aparecer todo. Ni siquiera la huella digital. Estos cuatos tienen esto que ahora de veras aquí, yo creo que ya deberíamos de bajarle a los biométricos, porque para todo te quieren pedir biométricos. Bueno, pues con que te tomen una foto. Con eso ya se saben hasta cuántas veces te enfermaste de las anginas. Y ahora resulta que no podían saber si era ciudadano estadounidense a pesar de que les dio el pasaporte. ¿Cómo puede ser que una agencia que se jacta de tener tantísimo dinero, incluso recursos para montar operativos estilo SWAT, caramba, no pueden verificar un pasaporte en su base de datos? No es que no puedan, es que no les interesa. Es que lo que quieren es sembrar miedo, hasta en los niños. Acuérdense que un estudiante de 2º grado y su mamá pues fueron detenidos también viajando por la carretera rumbo a Minnesota y se los llevaron a una prisión desde Illinois, se los llevaron hasta Texas y ahí los dejaron en un centro de detención. Nadie sabía dónde estaba. El papá pensó que les había pasado algo. ¿Saben cómo se enteró? Por la escuela. Cuando el niño no apareció y la mamá tampoco, los profesores llaman, no hay respuesta de la mamá porque obviamente iba detenida también. Horas después confirman que estaba en un centro federal, en Texas. ¿Cuál fue el motivo? Ninguno, pero ahí están, mamá e hijo estadounidense. Imagínense el terror psicológico que va a tener ese niño yendo a la escuela todos los días. Pues ese niño, por supuesto que lo que necesitan es sacarlo de los Estados Unidos y llevárselo a un país seguro, a un país donde exista una democracia, a un país que no viva en dictadura, a un país que no tenga estos terroristas que ustedes ven ahí en pantalla. Por eso les digo, cada vez vemos más estadounidenses y más llegando a México.
Y también a Canadá, los números de solicitantes de asilo en Canadá, de estadounidenses, se han disparado. No hay una cifra exacta de México. Muchos llegan y bueno, no solicitan protección política, pero sí que se quedan a vivir. Y repito, no los juzgo. A eso hemos llegado, amigos, a ese nivel. Lo más absurdo, pues, es que los propios agentes de ICE andan causando estos destrozos a nombre de su presidente. En Vermont también un agente manejando borracho, agente de ICE, fíjense, estrelló su BMW a toda velocidad contra el segundo piso de un edificio. El carro literalmente voló 15 metros, se quedó incrustado en la pared, llevaba una mujer que terminó en el hospital. ¿Y saben qué pasó con él? Lo soltaron con una cita a la corte. Listo. Vean cómo tratan a los inmigrantes, pero cuando es uno de ellos, no pasa nada. Así mero mate a una mujer, ¿no? Y se incruste contra un departamento. Ahí no hay indignación, ahí sí, para que vean, no hay consecuencias. Vaya, hasta Sabrina Carpenter se los decía Alba el otro día, ya salió, a decir que no quería que usaran su música para la propaganda inhumana de Donald Trump, de un video que se había viralizado, porque evidentemente pues ni siquiera los artistas ni nadie público quiere que lo vinculen con estas atrocidades. Así que no nos confundamos, sobre todo para los que yo estaba leyendo en el chat al principio. No, esto no es de culpar en el video inicial que vimos. Miren, ahí le mandó un saludo a Ice, el amigo inmigrante. No se trata de culpar al inmigrante que vimos en el inicio, de que no, es que no tiene que hacer eso. Tampoco lo voy a alentar porque es peligroso, le hubieran disparado. Por supuesto, no es algo que debió hacer porque expuso su vida. Pero lo que sí es que hay que llamar a las cosas por su nombre, Son invasores, son quebrantadores de la ley, se están comportando como terroristas, como una Gestapo. Y estamos viendo precisamente eso, una estrategia de terror institucionalizado. Y se está normalizando, incluso con la excusa de que supuestamente están poniendo un orden. ¿Cuál orden? Si lo único que se ve en estos momentos pues es desorden. Y este tipo de cosas, amigos, hay que denunciarlas porque es importantísimo. Y bueno, pues yo creo que nos ayuda un poco más a entender el contexto, repito, de lo que vemos tanto en Canadá como en México, cuando de pronto es muy común allá en Canadá ver vehículos circulando con placas de Nueva York sobre todo, pero por montones, hasta de Florida, cuando se supone que en estas fechas era al revés. Es en Florida donde ves vehículos circulando con placas de Ontario. Queda demasiado lejos y no se van. En el fraccionamiento donde nosotros vivimos, tiene ya como 6 meses que hay como 4 carros con placas de Nueva York y de Florida también, y no se van. No se van. ¿Qué quiere decir? Pues que yo creo que ya llegaron para intentar quedarse a vivir, y no los culpo, repito, en absoluto. Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en esta transmisión. ¿Qué dicen nuestros amigos que nos miran aquí en el chat? Dice, si la migración bajó es porque ahora sí hay quien cuide la frontera, dice James. Bueno, con un tono de risa, ¿no? Y porque también será que, bueno, ¿cuál quieren, la buena o la mala? La buena es que Trump se salió con la suya, ya lanzó este mensaje de terror en donde nadie quiere ir a vivir a los Estados Unidos, por eso ha bajado la inmigración. La mala es que ya ni siquiera los estadounidenses quieren vivir en un país que ellos mismos no reconocen. El que se llamaba el país de la libertad, de eso quedó solo un recuerdo. No hay libertad de credo, porque también de eso vamos a hablar. No hay libertad de expresión en absoluto. ¿De qué hay libertad? De manifestación de las ideas, no la hay. No la hay. Saludos hasta la bellísima California. México también está haciendo lo mismo con los migrantes. Yo lo decía el otro día, mi querido James, depende de qué migrantes, y eso es lo que tenemos que sentar a reflexionar. Tiene que haber una vara justa, la ley es la ley y debe de ser la misma para todos. No puede ser que entren por miles hermanos estadounidenses. Ay, qué bonito se ven los güeros aquí en Polanco, ¿verdad? Mira, hasta se ve más bonita la zona, ¿verdad?
Pero cuando entran nuestros amigos salvadoreños o de Guatemala o de Honduras, miren lo que están haciendo, ya se chingaron toda la ciudad. A ver, por favor, yo creo que hay que ser un poco más parejos, amigos. Y sobre todo, como me ves, como los ves, te verán, ¿eh? Ojo con eso, porque a veces nos quejamos mucho del racismo y a veces se nos pasa por mucho la mano con nuestros hermanos hispanos. Por eso el dicho de que el peor enemigo de un hispano es otro hispano en el extranjero. Y aquí también tenemos que hacerlo así. No se trata de sacarlos a todos, pero sí se trata de darles un trato parejo, de decir, oye, a todos, ¿cómo hacemos que esto se convierta en un motor de desarrollo para la economía mexicana? Pero muy, muy en específico con el que tiene para pagar, ¿eh? Qué bueno que ya estamos a nada de que pague Salinas Pliego. Bueno, ahora también se nos está yendo otra lanísima porque hay muchos que están llegando con dólares por delante, trabajando remoto y diciendo que vienen a turistear. Y eso, amigos, se llama fraude migratorio. Entonces, ahí sí yo creo que hay que poner piso parejo y pues miren, de verdad, yo se los digo, yo no estoy en contra de que los estadounidenses vengan por miles a vivir a México. Al contrario, me parece que de verdad yo no le veo nada malo en eso si se hace con orden. Y van a aportar mucho a nuestra sociedad, la diversidad cultural. Miren, en México tenemos algo que realmente un mexicano cuando viene a vivir aquí a México, después de unos cuantos años, para nosotros ya no es inmigrante. Y sus tradiciones las hacemos nuestras. Y muy nuestras. ¿Quieren un ejemplo? Los tacos al pastor. ¿Cuándo hemos nosotros pensado que en realidad los tacos al pastor pues es una herencia cultural libanesa? ¿Y qué es comida libanesa? No, para nosotros es nuestra cultura mexicana. Yo no me imagino un México sin tacos al pastor. No me lo imagino. Y cada cultura, cada grupo de inmigrantes ha aportado algo al sistema cultural mexicano. ¿Quieren otro ejemplo? Los corridos tumbados. Ya hasta hicimos precisamente un video hablando de eso y de los instrumentos que se usan en los corridos, que también es una herencia cultural europea, en una etapa muy específica de la formación de la cultura mexicana. Nada más vamos haciéndolo con orden. 1, que piso parejo, que todos paguen impuestos. No puede ser que el de aquí pague y el de fuera no, sobre todo cuando el de fuera trae más dinero. Y 2, evitar la gentrificación. Hay tantos, pero tantos lugares hermosos de México en donde pueden vivir y hacer que las economías crezcan como para reducirlo a Polanco o a la Roma o a la Condesa. Entonces, si lo hacemos con orden, todos vamos a ser felices. Dice nuestro amigo Conrado, pero aquí en México también hay muchos que hablan mal de los inmigrantes que llegan aquí y se supone que estamos igual que en otro país. Algunos, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar. Y también, a ver, no puede ser posible que le pongamos visa a nuestros hermanos chilenos, pero estamos viendo que se están pasando de lanza, viniendo a trabajar remotamente con visas de turistas y nos volteemos para otro lado pues porque vienen de Estados Unidos. No, amigos, todos son bienvenidos. Nada más que piso parejo, ¿no? Muchas gracias a nuestra amiga Rack, muchas gracias muy en especial también a nuestra amiga Laucha Ush, dice, viva la patria grande latinoamericana unida, saludos desde la muy bellísima Argentina. Saludos amigo Laucha, ojalá te puedas comer hoy un muy buen asado argentino a mi honra, acuérdate de mí porque me encanta el asado argentino, es para mí uno de los mejores. Piensen si esto es lo que están haciendo con los pastores, los periodistas, los maestros, las madres y los ancianos que se reúnen para cantar y rezar fuera de esta instalación. ¿Qué podrían estar haciendo a nuestros vecinos que están detrás de esos muros? Y este es un momento para que Chicago se una en solidaridad. Estoy muy orgulloso de la ciudad y de la forma en que ha demostrado su visión de una ciudad más fuerte, donde todos nuestros vecinos puedan vivir donde elijan pertenecer, en la seguridad que nos brindamos unos a otros. Esta es una gran ciudad y estoy muy orgulloso de la fe de las personas con las que estoy hombro con hombro. Amigos, ya para que hasta las iglesias se unan contra de las políticas de Donald Trump,
es porque ya está pasando algo realmente muy, muy fuerte. Y miren, hoy vamos a hablar de este tema, porque las iglesias que casi nunca se meten en estas cosas y que hoy se están metiendo, es porque de plano ya el hartazgo es insoportable contra él. Y yo creo que ya podemos decir que es una rebelión real, organizada y desde uno de los frentes que por años fue su bastión político más sólido, los templos, los púlpitos, las sotanas de los pastores. Y ahora son esos mismos pastores, los mismos sacerdotes y los líderes espirituales los que ya están en la calle, en las cortes y también frente a los centros de detención diciendo, ya basta. Y no es una exageración, amigos, es literal. Ya un pastor fue disparado en la cabeza por agentes federales, mientras, ¿cuál era su delito? Oraba en voz alta por todos los migrantes detenidos. Y ese momento, para ellos fue una agresión muy fuerte. Y ese disparo se convirtió en la mecha que encendió todo un movimiento que ya no está dispuesto a callarse. Ya no se trata solo de los políticos, de los activistas o de periodistas criticando al gobierno. No. Ahora son los pastores, los sacerdotes, los rabinos e incluso también los líderes sin afiliación religiosa los que están diciendo hasta aquí. Y eso, créanme, cambia completamente el terreno del juego. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, pues déjenme, les voy a mostrar la nota que traemos, una de las notas de lo que estamos cubriendo, pero miren, es esta. Les voy a leer un poco de esta nota, porque hay que ponerle atención. Dice, la poderosa brújula. Ahora dice, los líderes religiosos aportan una brújula profética y moral muy poderosa, dijo la reverenda Sierra Bates, directora ejecutiva de Life Freedom Illinois, un grupo que moviliza a las iglesias negras en torno a temas de justicia social en Chicago. Si bien muchos otros pueden argumentar el impacto económico o la ley, los líderes religiosos suelen ser quienes defienden la humanidad y defienden a las personas. Y eso es precisamente lo que están haciendo hoy. En Chicago, como el pastor David Black, no es una simple anécdota, es una fotografía del momento exacto en que el discurso oficial se rompe. Este hombre, un pastor de una iglesia con años de historia, no estaba en su templo dando una misa tranquila. No. Estaba fuera de un centro de detención migratorio con su sotana puesta, citando palabras de Jesús, orando, pidiendo a los agentes de ICE que se arrepintieran y aún así lo atacaron. Su arma era una Biblia. Le dispararon en la cabeza y en el cuerpo con balas de pimienta. Y no estamos hablando de una situación caótica o violenta por parte de manifestantes. Era una vigilia pacífica. Les digo, el único arma que tenía el pastor era su Biblia. Él estaba ahí solo, hablando en voz baja, rezando, y aún así lo silenciaron con balas. Y es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué si un pastor puede ser atacado así, nadie va a hacer nada? ¿Quién sigue? ¿Qué tanto se ha desdibujado el límite entre la autoridad y el abuso? ¿Desde cuándo predicar el evangelio se convirtió en una amenaza para el presidente de los Estados Unidos? Es increíble. El pastor Black no fue una víctima aleatoria. Fue un blanco muy bien elegido en medio de una estrategia de represión que busca precisamente eso: apagar, callar a los símbolos incómodos. Y un pastor rezando por migrantes detenidos, pues es de lo más incómodo que existe para un gobierno que ha convertido la crueldad en política oficial. ¿Qué más incómodo que eso? Tener a un pastor tratando de bendecir a las víctimas del régimen de Trump. Grotesco, según las propias políticas de Donald Trump. Lo más poderoso de esto no es el escándalo en sí, sino la reacción que provocó. Porque después de eso,
Donald Trump pensó que todos se iban a quedar callados, pero no se quedaron callados. Decenas de líderes religiosos salieron a decir, yo también voy a estar ahí, yo también voy a orar donde no quieren que oremos, yo también voy a usar mi voz para denunciar lo que está mal. Y eso es fuerte, porque durante años muchos de estos líderes, y hay que decirlo como es, muchos de estos líderes religiosos se mantuvieron al margen. Algunos por miedo, otros por no querer mezclar política y religión, pero se mantenían aparte. Pero ahora entienden que el silencio también es una postura y que cuando el poder se disfraza de fe para justificar la opresión, es un deber de los verdaderos creyentes desenmascararlo. Y miren, esto no es una simple guerra entre los buenos y los malos, porque hoy parece ser que ser un pastor, orar con fe, pedirle al gobierno que tenga misericordia, es ser el malo. Y el bueno es el que oprime, el bueno es el que le dispara a los pastores. Y lo que estamos viendo es el colapso de una narrativa que durante décadas mantuvo a muchas iglesias calladas o aliadas del poder. En Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, la religión, sobre todo el cristianismo evangélico, fue utilizada para justificar lo injustificable. El racismo, la misoginia, la xenofobia, la violencia contra todos. Durante mucho tiempo se bendecían las guerras, se defendía el capitalismo salvaje, se legitimaban discursos de odio desde los altares. Era un brazo, la religión, del gobierno. ¿Qué mejor manera de convencer a una población si el líder religioso les dice que hay que seguir ciertos parámetros? Es la mejor manera. Y ahora, esa misma religión es la que está haciendo crisis, los mismos líderes espirituales. Porque sí, está el cristianismo evangélico, pero también hay otro cristianismo, el que está en las calles, el que se planta frente a los centros de detención, el que acompaña a los migrantes, el que pone su cuerpo para demostrarle al mundo que la fe puede hacer otras cosas, y hoy vemos que los atacan con balas. Y ese cristianismo pues está despertando, está harto de ver cómo se usa la Biblia como escudo de impunidad para unos, hartos de ver cómo se predica el amor al prójimo mientras están construyendo jaulas para niños. Porque otro punto de Donald Trump que no se les puede olvidar es que se les vendió como un buen cristiano. ¿Cuántos pastores no llamó a la Casa Blanca la primera vez que estuvo en la silla? ¿Ustedes se acuerdan? Iban pastores a bendecirlos. Mucha gente desde sus iglesias, los pastores les decían, es que es un hombre de Cristo, es un hombre de la Biblia, véanlo, hay que darle el voto. Y mucha gente se lo compró y hoy les dispara a los pastores, no a los que invitó a la Casa Blanca, pero hoy le está disparando a los pastores. Y hoy vemos que hay pastores que están hartos de ver que se habla de moral mientras se negocia con el sufrimiento de los más vulnerables. Y ahí es donde Trump cometió uno de sus errores más graves, porque pensó que tenía asegurado ese frente. Pensó que la religión era suya, que él mandaba. Les digo, está tan enfermo de ego que cree que él tiene el poder de la religión, de la libertad de credo, que todas las religiones le deben a él pleitesía, que todos lo siguen a él. Y entonces él pensó que también ahí gobernaba, que él era más grande que Jesús probablemente y que todos lo iban a seguir ciegamente a él, que podía seguir usando la religión como herramienta sin resistencia, pero se equivocó. Lo que está pasando en lugares como Brownsville no tiene precedentes. El clero cristiano hoy se reúne junto a los rabinos, junto a imanes, junto a gente que ni siquiera cree en Dios, pero que entiende que hay una línea que no se puede cruzar y que no deben de permitirse que cruce. Y esa línea es la dignidad humana. No importa si tú eres cristiano, si tú eres ateo, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres protestante, no importa tu rama de creencia. Importa un bien común y es la dignidad humana, no importa tu creencia.
Esto ya no es una utopía, está pasando, están orando juntos, están protestando juntos, están siendo reprimidos juntos y están poco a poco formando un nuevo bloque de resistencia moral que puede redefinir lo que significa la fe en este pleno siglo XXI. Y aquí hay un punto que no se puede ignorar, porque esta nueva ola no está pidiendo privilegios ni poder político. No quieren estar en el Congreso, no quieren ser alcaldes, no, ellos no quieren nada. Están pidiendo volver al origen, volver al mensaje básico de muchas religiones, que es la justicia, la compasión y la comunidad. No se trata de imponer una moral, se trata de proteger algo mucho más preciado, proteger la vida. Y eso al final es lo que más le incomoda al poder. Porque aquí no importa si esa vida es migrante, si esa vida es estadounidense, si esa vida tiene papeles, y vamos a decir papeles, entre comillas. Es una vida y vale la pena salvarla. Porque mientras tengan pastores cómodos en templos, orando y en religiones al servicio del poder, todo va bien. Pero cuando la religión se atrinchera, cuando la fe se convierte en resistencia, entonces el poder tiembla. Porque ya no pueden decir que es solo la izquierda radical, como lo han intentado decir. Ya no pueden decir que es un tema ideológico, porque ahora son pastores, son monjas, son rabinos los que están diciendo lo que muchos políticos no se atreven. Y lo están diciendo con todas sus letras. Esto es fascismo y no lo vamos a tolerar. El propio pastor Black lo explica con una claridad, amigos, que desarma a cualquiera. Dice que este momento es una especie de revelación donde se hace mucho más visible la existencia de dos religiones, la del opresor y la del oprimido. La religión que había sido usada como excusa para dominar y la que se pone del lado de los que sufren, que es la que está incomodando al poder, que es a la que le están aventando balas de pimientas para callarlos, porque les resulta incómodo. Y esa tensión ha estado ahí desde hace mucho tiempo, pero ahora es imposible ignorarla. Y ojo, esto va mucho más allá de los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora en Estados Unidos puede ser un espejo, un aviso, porque se los hemos dicho muchas veces, estas tácticas se exportan, se replican, se adaptan, se copian. No crean que porque no estamos en Estados Unidos, porque podemos estar en México o en Canadá, estamos a salvo, La criminalización de la fe activa, la que incomoda, la que no se vende, es global. Y por eso es tan importante lo que está pasando, porque están marcando una línea, están mostrándole al mundo que todo se vale. Y no todo se puede justificar, No todo lo pueden justificar con un versículo sacado de contexto. No todo puede esconderse detrás del nombre de Dios, como le están intentando hacer. La frase que más se repite en esta comunidad es clara: la democracia no es un espectáculo, no es algo que vemos desde la tribuna, es algo que se hace, que se construye, que se cuida. Y por eso están ahí, porque entienden que si no se presentan, si no se hacen visibles, todo lo demás también se va a caer. Por eso, aunque muchos de ellos tienen miedo, están saliendo. Muchos de ellos están recibiendo amenazas, pero no se han detenido, porque saben que no se trata de salvar su reputación o su iglesia, se trata de salvar el alma de su país. Se trata de demostrarle a esa gente, porque mucha de la gente que está detenida son feligreses de sus iglesias, que no están solos, que Dios no solo está del lado del opresor, que también está del lado del oprimido, que también tienen derecho a tener una creencia y que se les respete. Y sí, cuando lo vemos así, pues puede sonar grandilocuente, pero un momento como este, las grandes palabras no sobran. Porque lo que está en juego es justamente eso, el sentido de comunidad, de verdad, de justicia. Lo que vimos con el fallo de la jueza Sarah Ellis es una señal también, porque en su fallo la jueza obligó a ICE a respetar los derechos básicos de los detenidos. Uno de sus derechos básicos es que reciban la comunión.
En cualquier parte del mundo, si tienes libertad religiosa, tienes derecho a eso. Y esa es solo una pequeña victoria, porque Donald Trump se las había quitado, porque la misma ICE se burló de esa decisión pocas horas después, lanzando gases lacrimógenos en un barrio latino. ¿Qué más prueba quieren de que no les importa la ley, ni la fe, ni la gente? A esa gente que luego viene, ¡viva Donald Trump! Es que, ¿para qué llegaron ilegalmente? Y muchos de ellos ya nacieron en Estados Unidos, pero sus papás llegaron de manera ilegal. ¿Les hubiera gustado que trataran así a sus papás? Yo creo que no. Y entonces cuando vemos este tipo de cosas, es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué papel nos toca? Pues el mismo que el pastor Black. Y el mismo reto que está lanzando el pastor Black. Dejar de ver esto como algo lejano, como algo que solo está pasando en otro país. La fe, los derechos, la dignidad no tienen fronteras, Y si no actuamos y si no decimos nada, también somos parte del problema. El que calla se convierte en cómplice. No hace falta ser religiosos, tener una doctrina religiosa para entender lo que está pasando. Basta con tener un mínimo de humanidad. Basta con entender que no se puede permitir que se dispare contra alguien por rezar. Seas o no seguidor de su religión, creas o no creas en Dios. No se puede dejar que la religión sea secuestrada por intereses oscuros. Y si nos queda alguna duda, pensemos en esto. Los autoritarios se fortalecen cuando nadie les hace frente. Y en este momento hay gente poniéndose de pie, gente arriesgando todo para recordarnos que todavía hay un poquito de esperanza, que todavía hay quienes creen que la fe puede ser fuerza y no puede ser una herramienta de sometimiento. Por eso es que los pastores están ahí. Y si ellos pueden hacerlo bajo balas de pimienta, oigan, ¿nosotros qué excusa tenemos para quedarnos callados? Nosotros ahora sí, como decimos en mi pueblo, no nos estábamos arriesgando el cuero allá afuera con balas de pimienta. No nos fuimos a plantar frente a una instalación de ICE para orar por los detenidos. Nosotros estamos aquí alzando la voz porque desde esta trinchera podemos también apoyar. Y ustedes desde su casa también pueden apoyar dándole like, compartiendo, suscribiéndose al canal. No para hacernos virales, no por las vistas, sino porque necesitamos más voces diciendo lo obvio, que dispararle a un pastor por rezar no es normal, es contra la ley, que callar ante eso no es una opción porque no vamos a ser cómplices y que estamos a tiempo de retomar lo esencial, la dignidad, el respeto y la solidaridad. Porque no podemos quedarnos callados cuando vemos que en el país de las libertades ya no hay la libertad de creencia. Les digo, no importa que tú no comulgues con esa religión. En el país de las libertades se supone que tienes la libertad de creer y de profesar la religión que tú quieras y que eso no es un delito, siempre y cuando no atentes contra la vida de los demás. El pastor que estaba orando únicamente tenía como arma una Biblia. Y eso, amigos, está diciéndole hoy a todo el pueblo de los Estados Unidos que tener una Biblia, creer en Dios y seguir las enseñanzas de Dios como amar a tu prójimo y ayudar a tu prójimo es un delito para el régimen de Trump. Así que, amigos, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, cuando veamos estas cosas pasar, no podemos quedarnos callados, porque cuando nos callamos nos convertimos en cómplices y no podemos ser cómplices de barbaries como las que está cometiendo Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.